Bien, buenos días a todos los presentes a este evento. Este es el segundo coloquio Ichio que se organiza en el año. El primero, ¿no es cierto?, se hizo en la Universidad, en Santiago, en la Universidad del Desarrollo. Eh, y bueno, la idea de este coloquio, ¿no es cierto?, es promover un poco las novedades que hay en investigación de operaciones. También en particular para la región de Coquimbo es bien importante porque nunca se ha organizado, ¿cierto?, el Congreso Óptima, que es lo que se viene un poco hacia diciembre en esta región. Así que están todos muy bien invitados, cordialmente invitados. Y la idea un poco es, como les decía, ponerlos al día un poco en qué temas están un poco presentes hoy en día en investigación de operaciones, qué últimas tendencias hay, qué oportunidades también hay para la región. Recordemos que la región de Coquimbo se caracteriza un poco por minería y agricultura, así que nuestras presentaciones también tienen que ver un poco de ambos temas. Y tenemos a tres presentadores, ¿no es cierto?, eh, invitados, y vamos a hacer pasar al primero de ellos. La sesión debería durar 30 minutos, cada expositor es lo que tenemos pensado. Ellos en realidad disponen de 20, 25 minutos para presentar un poco la idea y después dejar unos minutos para hacer consultas hacia sus presentaciones, ¿ya? Para las personas que están online, puede dejar sus preguntas escritas en el chat o bien podemos en su momento abrir los micrófonos y usted hacer la consulta directamente al expositor, ¿ya? Así que sin más preámbulo, hacemos pasar a nuestro primer expositor, Franco Basso. El doctor Franco Basso es profesor asociado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, de la Escuela de Ingeniería Industrial, y él nos va a presentar este trabajo, From Grapes to Market. From Grapes to Markets, a systematic review optimization model application for supporting decision making in the wine industry. No sonó perfecto. Pero creo que sea necesario. Igual me escucharon todos. Allá también yo creo que se escucha bien. ¿O este es el micrófono ambiente? No, se está escuchando. ¿Sí? Allá, sí, Francisco dice que está bien. No, pero ese está dispuesto. Este es para acá, ¿no? Ah, había que mantenerlo presionado y después no. Ok, Pero si está acá, no que sea muy necesario. Sí, no. Hablo. Sí, bueno. Sí, ya nos escuchan, nos escuchan. Ya. Bueno, muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a los asistentes por invitarme a este coloquio de Ichio. Para mí siempre es un placer venir a Coquimbo. Con Carlos y con la Escuela de Ingeniería Industrial de la Católica del Norte tenemos una relación ya de hace algunos años con distintos tesistas que han estado trabajando en conjunto con investigaciones, siempre ligadas al tema de la agricultura, a la industria de los licores y también a la industria del vino, que es un poco lo que les vamos a contar ahora. La idea de esta presentación es comentarles un poco cuáles han sido históricamente los desarrollos que se han hecho, particularmente utilizando herramientas de optimización para apoyar la toma de decisiones en la industria del vino. Esto es una revisión sistemática de la literatura, que actualmente está en segunda ronda de revisión en un journal científico, y que tiene justamente la idea de condensar y aglomerar el cuerpo de conocimiento que hay en esta área, ¿sí? Entonces, los temas relacionados a vino, como ustedes lo sabrán probablemente mejor que yo, de Santiago, son tremendamente importantes para el país. Y no solamente por un tema relacionado a cuánto dinero generan, sino por el tema de la marca. Los que habrán tenido la oportunidad de viajar afuera se darán cuenta que en su minuto los más antiguos a Chile lo conocían o por Pinochet, después o por Zamorano, después me tocó por Alexis Sánchez y por el vino. O sea, cuando tú vas afuera a lugares remotos, mucha gente dice, Chile, el vino. Entonces, el vino en realidad juega un rol
que no es solamente en términos del empleo que genera, no es solamente en términos de la actividad económica, sino es realmente un posicionamiento de Chile como marca. Y por eso hay buenas, digamos, experiencias, particularmente con, por ejemplo, la Asociación Wines of Chile, que es una asociación muy relevante que tiene a las principales viñas, que trata de promover justamente la imagen del vino chileno. El vino es un producto que tiene una tradición, ¿sí? A diferencia de otras industrias, es probablemente uno de los productos más antiguos o una de las producciones más antiguas, proveniente esencialmente de toda la raíz religiosa. Esto, de hecho, la producción de vino a estos lados llegó empujada en gran parte por la producción que se hacía en el ámbito de la religión, y por lo tanto tiene una larga historia en el mundo y en Sudamérica. Y este hecho en particular, que sea una producción tan tradicional, como vamos a ver, ha generado, en opinión de los autores de este artículo, quizás que ciertas formas de operar se hayan quedado un poco rezagadas en comparación a otras industrias. Por ejemplo, con la utilización de nuevas herramientas y con nuevas innovaciones. En particular, por ejemplo, el tema relacionado a la producción del vino. La producción del vino es algo que siempre está muy bajo el control del enólogo. Y el enólogo es el amo y señor de la producción del vino, y por lo tanto, cuando nosotros ingenieros queremos ir a conversar para decirle, mira, sabes que podríamos mejorar este proceso, es una complicación que siempre es tensa, ¿sí? Porque es realmente el core de ello. Y eso, digamos, ha hecho que, como vamos a ver, este es un spoiler, las contribuciones que hay en términos de herramientas de optimización en la industria del vino son relativamente escasas en comparación con otras industrias. Y eso abre la puerta para que gente que esté dedicada a la investigación pueda encontrar en esta industria un terreno fértil para poder desarrollar alguna agenda interesante de investigación. ¿Qué problemas está enfrentando la industria? La industria del vino y la de los licores en particular es una bien particular. Existen amplias asimetrías entre los productores y los consumidores. Es una industria ampliamente fragmentada. Es cosa de preguntarse cuántas viñas de la región conocen ustedes. ¿Cuántas viñas me podrían nombrar ahora de Chile? Yo creo que se le viene a la mente fácil 15, 20. Y en el mundo se estima que hay cerca de 300.000 viñas. O sea, este es un negocio en el cual la oferta está tremendamente fragmentada. Y por otra parte, en la parte de la demanda, tú tienes grandes monopolios naturales, algunos, como por ejemplo en países europeos, hay algunos países europeos, como Suecia, por ejemplo, que genera monopolios en la compra del vino. Y luego es el Estado el que compra todo el vino y luego se los vende a los retailers. Entonces, ustedes se darán cuenta que la diferencia de poder de negociación es tremenda. Y en este sentido, poder mantener los procesos productivos lo más eficientemente posible es la clave entre un negocio que genera dinero versus uno que no lo genera. Y por lo tanto, en esta industria particularmente, el tema de los costos es algo que, digamos, es central. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este trabajo? Es justamente estudiar cuáles son los trabajos que se han llevado a cabo utilizando herramientas de optimización en la cadena de suministro del vino. Entonces, la cadena de suministro del vino, usualmente uno la puede separar en 4 etapas. Una primera etapa, que son labores más bien de tipo de agricultura, que comparten muchas similitudes con la producción de otros productos, como de las uvas, digamos, de las aceitunas, que se ha oído de que hay harto trabajo por aquí en esa área, o en general de frutas y verduras. O sea, comparten algunos
características principales. En esta etapa lo central consiste en plantar uvas que sean uvas viníferas, que luego puedan ser recepcionadas para elaborar la producción. La parte de la producción del vino consiste en todos los pasos necesarios, principalmente pasos químicos, que tienen que llevarse a cabo, en el cual la uva se transforma en vino, ¿cierto? Y esta fase que está acá es una que está muy controlada, como les decía anteriormente, por el enólogo. Una vez que se generó los procesos de maceración, de fermentación y los distintos procesos químicos que se requieren para pasar de uva a vino, viene un proceso que es más estándar, ¿cierto? Que es el proceso de embotellado y empaquetado, ¿sí? Esto que está acá, o esa área, nuestro equipo de investigación se ha metido, digamos, con varias contribuciones, es algo que es bastante complejo y bastante distinto a otras áreas o otros procesos de embotellado, por ejemplo, de alimentos. ¿Por qué? Porque justamente como estamos en un mercado hipercompetitivo, cada país, por ejemplo, tiene regulaciones con respecto a qué es lo que tiene que decir la botella, qué tipo de botella tiene que haber. Y por lo tanto, para un mismo líquido, yo puedo generar 80 productos distintos. Porque ustedes se dan cuenta de que cuando yo tengo que cambiar la etiqueta, eso hace que el producto finalmente sea distinto, porque una vez que yo coloqué la etiqueta, ese producto es muy difícil, o lo que hay que hacer para poder quitar la etiqueta es un proceso caro. Y por lo tanto, acá vienen temas relacionados, por ejemplo, a estrategias de postponement. ¿Me conviene a mí etiquetar contra orden? ¿Me conviene producir en una política made to stock? Depende, y hay varias preguntas qué problemas de optimización han abordado. Y finalmente, en lo que tiene que ver con comercialización y distribución, tiene que ver con fases más netamente ya de transporte y en nuestro caso, en Chile, de logística internacional, de comercio exterior, ¿sí? ¿Cómo hacemos nosotros para la botella que ya está lista, ponerla en la mesa del consumidor? Y hay varias cosas que tienen que ocurrir. Tiene que haber un proceso de transporte desde los centros de embotellado hacia los puertos, en el caso chileno, principalmente Valparaíso y San Antonio, y luego viajes en barco hacia los principales mercados internacionales en el cual el vino chileno se ve. Entonces, ¿cuál es el problema que atacamos en esta investigación? ¿Sí? Nosotros nos dimos cuenta que la última revisión de la literatura que había en investigación operativa en la industria del vino era del año 2013, es decir, ya han pasado 12 años de esta revisión que fue hecha por Luigi Mocchi. Entonces, desde esa época muchas cosas han pasado, una pandemia entre medio y complejidades en términos de la administración de esta cadena de suministro. Entonces, nosotros organizamos y planteamos 4 preguntas de investigación que son las que quiero responder a lo largo de esta presentación. La primera es entender cómo la actividad científica en la utilización de herramientas de optimización matemática ha evolucionado en el tiempo en la cadena de suministro. Es decir, entender si es que esto ha ido creciendo, tenemos más, menos artículos, qué es lo que ha ido ocurriendo en términos de cantidad y calidad. Lo segundo, en qué partes de la cadena de suministro, que es lo que les comentaba anteriormente, han habido más esfuerzos. Y por qué creemos nosotros que eso puede ocurrir o no. Luego, ¿cuáles son las metodologías de resolución de problemas de optimización que han sido los más utilizados? Y también, ¿cuáles son las formulaciones preferidas? ¿Sí? Nosotros acá, en los criterios o los filtros que generamos, pusimos esencialmente 2, que es que utilice modelos de optimización, cualquiera sea estocástica o no estocástica, digamos, y que tenga alguna estrategia de resolución que puede ser exacta o no exacta a través, por ejemplo, de heurísticas. Y también queremos responder mayoritariamente a qué tipo de decisiones o qué tipo de problemas atacan. Y finalmente, como discusión y como conclusión, después de analizar toda esta literatura, este cuerpo de literatura, entender cuáles son las brechas de investigación que en nuestra opinión subyacen de
la aplicación de esta metodología de revisión de la literatura en la industria del vino. Es decir, ver y recomendar a futuros investigadores dónde creemos nosotros que hay un espacio para que ustedes puedan desarrollar y ayudar a desarrollar este índice. Entonces, ¿cómo funcionó la metodología de investigación? Nosotros hicimos un planteamiento inicial de las preguntas de investigación y luego llevamos a cabo un proceso de búsqueda y de identificación. Los tiempos en los cuales nos focalizamos en entre el año 70 y el año 24 cerrado, a diciembre del año 24, por lo tanto, no hay ningún artículo del año 25, así que si ustedes conocen la industria y hay alguno del 25 que falte, esa es la razón. Ocupamos las dos principales bases de datos científicas, Scopus y Web of Science. Solamente artículos que tengan una revisión por pares y aceptamos también artículos de conferencia, pero con la condición que tenga una revisión por pares. ¿Sí? Y estos fueron los keywords que utilizamos para el mundo de los vinos y estos fueron los keywords que utilizamos para el mundo de la optimización. Entonces llevamos a cabo este proceso de búsqueda de artículos con 5.647 en Scopus, 4.260 en Web of Science y fuimos avanzando a través de una revisión que incorporó un análisis primero del título, luego del abstract, y cuando habían dudas de que si el artículo debiese ser incluido o no, se procedió a la lectura completa y se llevó a cabo un proceso de discusión por pares, siempre con dos personas que discutían, en última instancia acordaban si el artículo debía ingresar o no a evaluación en la revisión sistemática. Después de hacer todo ese proceso, el cuerpo final de artículos con los cuales nos quedamos y que van a ser objeto del análisis que les voy a hacer ahora a continuación, fueron 90. Lo primero que llama la atención, uno al ver esa cifra de 90, es que a uno le parece, fíjense que estamos considerando del 70 al 2014, es decir, tenemos 44 años de historia. Le parece una cifra baja, o por lo menos es lo que nos pareció a nosotros. Porque la optimización matemática es algo histórico, con contribuciones seminales de Dancing, que planteó el algoritmo de Simplex, y que ha ido desarrollándose a través de la investigación operativa. Y como ustedes conocerán más, algunos que hicieron sus cursos de investigación operativa de optimización, tiene aplicaciones por todas partes. Entonces, que haya solamente 90 artículos en una industria clásica, digamos, como les comentaba al principio, es algo que nos llamó la atención. Si uno hace este mismo experimento en otras áreas del saber interesantes para Chile, por ejemplo, minería, les aseguro que esa cifra va a triplicar o quintuplicar ese valor. Es decir, si nosotros analizamos cuántos papers de minería utilizan optimización, no vamos a estar hablando de estos valores. Si analizamos cuántos papers del área de la industria forestal, por ejemplo, utiliza optimización, tampoco vamos a estar hablando de estos valores. Entonces, solamente de ver el número ya observemos que hay un rezago. Hay un rezago de esta industria en la utilización de esta herramienta y vamos a tratar a lo largo de esta presentación de entender qué es lo que está ocurriendo. Entonces, con respecto a la primera pregunta de investigación, ¿cómo ha ido evolucionando la aplicación de herramientas de optimización en la industria del vino? Hemos visto que tenemos un crecimiento exponencial. Si nosotros nos concentramos, digamos, solamente hasta antes del año 2000, solamente el 3% de los papers se generaron antes del año 2000. Es decir, tenemos una concentración de los artículos que empezó recién a avanzar en esta línea de trabajo a partir del año 2000. Es decir, podríamos decir que estamos en aplicaciones que son relativamente recientes dentro de un contexto científico. Y si observamos qué es lo que ocurre, finalmente la gran mayoría, es decir, cerca del 70%, son contribuciones que se hicieron a partir del año 2015. Es decir, el 70% de los artículos se hizo hace apenas 10 años. O sea, estamos realmente en una curva ascendente de la producción de conocimiento en optimización en la industria del vino y por lo tanto, como ustedes sabrán,
uno siempre tiene que estar en la parte ascendente de las curvas y no descendente, porque obviamente las contribuciones que uno puede hacer pueden ser mayores al inicio que al final cuando ya está todo estudiado. ¿Qué otra cosa interesante tenemos acá? Es la diversidad de revistas en las cuales se publican. 59 artículos han sido publicados en journals distintos. 59, es decir, acá tenemos 59 journals que tienen exactamente uno y uno solo paper de los que nosotros tenemos. Entonces, observamos una fragmentación muy grande de las contribuciones. Y eso hace justamente que esto, como conocimiento unificado, sea algo que es parte de los objetivos que estamos tratando de hacer con esta investigación. Segunda pregunta. ¿Dónde se enfocan principalmente los modelos de optimización? En la cadena de suministro. Observamos que hay dos que lideran, digamos, importantemente. La primera tiene que ver con el proceso de cosecha. ¿Por qué creen ustedes que este proceso que está acá lidera, digamos, la cantidad de contribución? Si tuvieran que ayudarme a hacer ese análisis. ¿Por qué? ¿Cuál sería el guess que tendrían ustedes de por qué este que está acá podría ser algo que está bien estudiado? Porque es más caro. Ya, una opción podría ser porque es más caro. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? ¿Ya? Pero ¿qué tiene la producción de uva de vino con respecto a la producción de otras frutas y verduras? Es que es muy similar. Por lo tanto, nuestra hipótesis de por qué esta domina tiene que ver con que hay mucha gente que era experta en general en el agro, en la planificación de la cosecha, que ese sí es un problema bien estudiado, que decidió aplicarlo al caso del vino. Entonces había un cuerpo de expertise, muchos de ellos en Chile, que ha trabajado en optimización en la industria del agro, que ha mutado y que ha avanzado al mundo del vino. La producción del vino es la segunda, y esa está relacionada a un área del saber que es un poco ajena a por lo menos la mía, que es la ingeniería química. En el mundo de la ingeniería química, la optimización de procesos de producción del vino, como por ejemplo el proceso del filtrado u otros, han tenido, digamos, un avance importante y un estudio relevante. Luego tenemos el embotellado y el empaquetado, y finalmente temas relacionados a distribución y comercialización. Y por lo tanto, solo de ver estas cuatro, observamos de que en este sector que está acá, yo creo que ya hay harto hecho, hay modelos básicos, modelos más avanzados de optimización robusta, optimización. Ha habido una buena cantidad de trabajo. Acá, por lo menos para los ingenieros industriales, es más difícil. ¿Sí? Tienes que tener conocimiento experto, tienes que tener conocimiento químico, tienes que tener un buen partnership. Por lo tanto, si alguien quiere entrar acá, es más difícil que pueda entrar solo. Requiere de un acompañamiento de gente experta en el área más de producción. Acá yo creo que en estos dos, los ingenieros industriales y la gente que trabaja en investigación tiene harto que decir. Porque el proceso de embotellado y empaquetado tiene varias características que son bien propias de la industria del vino. Una característica que lo hace particularmente desafiante es que el proceso de embotellado se hace en líneas de producción paralelas, muy similar a lo que puede ser, qué sé yo, la producción de yogur, pero con una diferencia importante, es que tiene tiempos de setup que son no simétricos, porque en realidad cuando yo estoy embotellando, por ejemplo, un vino tinto, y luego quiero pasar a embotellar un vino blanco, el tiempo que me demoro en los procesos de limpieza de máquina es distinto a cuando lo hago al revés. Y por lo tanto tengo un problema de secuenciamiento con tiempos de setup no simétricos y muchas veces dependiendo de las líneas, porque hay líneas que son más modernas, que lo hacen más rápido, y hay otras que son menos modernas, que lo hacen más lento. Entonces tenemos un problema
combinatorial muy difícil de resolver y muy interesante y que ha sido estudiado, digamos, inicialmente, incluso en esta parte del modelo. Y acá también yo creo que hay harto espacio para, por ejemplo, pensar en problemas de ruteo, poder pensar en problemas de planificación del transporte, en pensar, por ejemplo, cómo hacemos nosotros para coordinar mejor los procesos con los puertos, digamos. También creo que hay hartas opciones. Y algo también que es bien interesante, hay solamente 11 artículos que se enfocan en más de una etapa. Es decir, gran parte de las contribuciones han sido monoetapas. Y por lo tanto, esta idea de administración de la cadena de suministro, de Wine Supply Chain, es algo que en el vino ha sido relativamente no tan explorado. Tercera pregunta de investigación, ¿cuáles son los tipos de métodos y las decisiones que se han ocupado para tomar principalmente las decisiones acá? Nosotros observamos que el 84% de los artículos que revisamos corresponden a métodos determinísticos, es decir, observamos una falta quizás de poder avanzar en metodologías que incorporen incertidumbre. Eso en un contexto de cambio climático es tremendamente relevante. Los lugares en los cuales antes se podía plantar uva, hoy en día se están moviendo cada vez más hacia el sur. Eso va a tener una serie de impactos en términos logísticos, en términos de producción, en necesidad de mano de obra, en necesidad de poder tener gente especializada. Y eso te genera, digamos, incertidumbres naturales. Nosotros no tenemos certeza cómo va a ir avanzando la sequía. Y, por ejemplo, si tengo que tomar una decisión de dónde comprar campos para poner la producción de uva, bueno, eso es algo que va a tener el componente de incertidumbre. Cada vez más en los puertos, por ejemplo, hay situaciones de marejadas. Cuando hay marejadas muchas veces se cierran los puertos. Entonces, quizás la fecha que yo había dicho que tenía que llegar con mi vino al puerto, ya no va a poder ser embarcado en esa fecha porque está cerrado. Entonces, hay harto que avanzar en términos de herramientas no determinadas. Con respecto a los niveles operacionales, tácticos o estratégicos, observamos que hay un foco fuerte dentro del mundo en que estudian más de uno, en el mundo operacional. ¿Sí? Mucho tema, y eso conversa un poco con la idea de que estamos focalizados en etapas micro. ¿Sí? No tenemos por ahora grandes visiones con herramientas de optimización analizando la cadena completa. Con respecto a los datos, la mayoría de ellos son reales, es decir, los investigadores están trabajando con datos obtenidos desde viñas. Por lo tanto, muchas veces los problemas provienen de las viñas propiamente tal y son trabajados, digamos, por los académicos. Con respecto a las metodologías de solución, la mayoría son aproximadas, ¿sí? Y esto tiene que ver con la dificultad que tienen los problemas de optimización en poder ser resueltos a escalas reales. Entonces, ya no basta simplemente con programar el modelo, ponerlo en Simplex o en Gurobi, es necesario crear una estrategia un poco más inteligente para poder hacerlo. ¿Qué tipo de formulaciones matemáticas han habido? Yo creo que hay harto foco, particularmente, y algo que llama la atención, en estrategias tipo D. Hay harto de eso en la literatura del vino. Es decir, estrategias que lo que hacen es comparar la eficiencia productiva de distintas viñas dentro de un país o dentro de varios países. Tenemos también hartos modelos de programación lineal entera y algunos pocos, muy pocos, de optimización estocástica, ¿sí? Y también algunos pocos de optimización multiobjetiva. Y acá tenemos, digamos, los principales problemas que han sido abordados en cada una de las. En el caso de los pocos artículos que estudian más de una etapa, acá ya existe, digamos, una variedad un poco mayor, con técnicas más variadas que para el caso monoetapa. Bien, y la última pregunta de investigación que nos planteamos, ¿cuáles creemos nosotros, después de la realización de esta revisión, que son las principales brechas que quedan, las principales brechas que tenemos que nosotros como investigadores, como tesistas de maestría, de doctorado, tenemos que abordar en esto?
Primero, interconexión, es decir, pensar en la producción del vino como una cadena interconectada que tiene distintas etapas que tienen que coordinarse para poder hacerlo de mejor manera. Es decir, la administración de la cadena de suministro. Hay, como les mencionaba anteriormente, según el mejor de nuestro conocimiento, solamente 3 artículos que modelan la cadena completa. Muy poco, muy poco. Entonces, hay desafíos en términos de integración de distintas etapas y no focalizarse solamente en uno en particular. Incorporar incertidumbre. Nuevamente, hay pocos artículos que incorporan incertidumbre, hay muchas fuentes de incertidumbre en un mundo cada vez más riesgoso, desde riesgos de guerras, riesgos de pandemias, riesgos del cambio climático, que se cierran los puertos, etcétera, que hay sequía. Entonces, yo creo que el tema de la incertidumbre es algo que también ha sido estudiado menos de lo que uno quisiera. Temas de tecnología, implementación o inversión en tecnología. En general, hemos visto poco y nada. Es decir, pensar, por ejemplo, si es que conviene o no comprar tal o cual máquina. Algunas decisiones, por lo tanto, más estratégicas, decidir si yo tengo que comprar un cierto terreno u otro, dependiendo de la calidad. Ese tipo de decisiones más estratégicas, con una mirada un poco más de largo plazo, también creemos que es algo que le ha faltado a la literatura existente. Y finalmente, lo relacionado a una mirada multiactor. Es decir, pensar en que ya no es una sola viña que yo estoy optimizando, sino son varias viñas que conversan entre ellas, que a veces compiten, ¿cierto? Que a veces tienen que cooperar. Como yo les comentaba anteriormente, en el caso de Chile, la marca de vino chileno es una marca que todas las viñas tratan de empujar. Y por lo tanto, en ese sentido, ellos son colaboradores, no competidores. Y hay un posicionamiento de marca. Ahora la pregunta es cómo algunas prácticas de colaboración en logística, y no solamente en marketing, como estaba comentando con Wines of Chile, puede llevar a las viñas a ser más eficientes, por ejemplo, en el proceso del transporte. ¿Cuántas viñas tienen plantas de producción que están muy cerca? ¿Y cuántas de ellas se coordinan, por ejemplo, para que en vez de ocupar un camión y medio, una vez y un camión y medio otra vez, podamos consolidar carga y llevar camiones con menos capacidad ociosa? Entonces, vemos opciones también en pensar en no solo una viña, sino en varias viñas, con algunas componentes económicas, de teoría de juego, y ver cómo esas viñas pueden, digamos, cooperar o competir entre ellas, pero consideradas como un ecosistema. Entonces, recapitulando, hemos visto un aumento importante de las contribuciones a partir del año 2019. El foco central de la optimización ha estado en los procesos de planificación de la cosecha y de producción del vino. Por otra parte, lo relacionado a empaquetado, embotellado y transporte queda rezagado. Dominan los métodos determinísticos, siendo la programación lineal entera aquella que se lleva la mayor cantidad de artículos. Y vemos o definimos en este caso 7 prioridades de línea de investigación para poder seguir desarrollando esta industria que es muy relevante para Chile, que es muy relevante para las viejas potencias de producción del vino, Francia, España, Portugal, y con mercados y cada vez países que han ido ganando terreno, ¿cierto? Sudáfrica, Australia, Estados Unidos, incluso algunos que antes no tenían tanta desarrollo en esta industria como Argentina, cada vez tiene mejores vinos y cada vez compite más cercanamente con países como nosotros. Entonces, el llamado es, si les interesa, poder entrar a esta área que es muy, muy relevante y que yo creo que tiene muchas oportunidades de investigación. Eso, muchas gracias. Algunas preguntas y si tenemos todo. Bien, gracias, Franco. ¿Y consultas del público local? Ahí un gráfico
Sí. El gráfico donde está la distribución dentro de los vinos, en la siguiente. Hay comercialización y distribución. Comercialización y distribución. ¿Cuáles son yo la verdad desconozco el negocio del vino, entonces, ¿por qué hay tan pocos estudios o cuáles son las particularidades del vino en este caso que afectan de por qué hay tan pocos estudios en relación a la comercialización y distribución? Siendo que es algo que para los demás alimentos es algo que uno pensaría, bueno, es como natural, ¿no es cierto?, que existan ese tipo de estudios. O sea, yo creo que, por ejemplo, a diferencia de la producción de frutas y verduras, el vino, una vez que está embotellado, tiene una perecibilidad que es larga y puede permanecer varios años en ese estado. Y por lo tanto, quizás la urgencia que se le da en comparación a, por ejemplo, la producción de cereza es distinta. Por otra parte, hay varias cosas en estos procesos que son bastante estándares, ¿sí? Es decir, que hay que mover botellas a un centro de distribución y luego a un puerto. Entonces, quizás hay varias cosas que no tienen quizás un desafío científico que sea tan grande. Yo creo que por ahí podría ir algunas de las respuestas de por qué esta área está, digamos, media rezagada en comparación a otras. Gracias. ¿Una otra pregunta? Muchas gracias por la presentación, bastante interesante la verdad. Yo tengo dos dudas en verdad relacionadas. Una es respecto al origen de los países en donde se hacen estos papers que ustedes investigaron, que son 90. ¿Se concentra la investigación en algún país en particular? Y por otro lado, ¿por qué consideraron solamente papers escritos en inglés? Considerando que también está Chile, Argentina, creo que España, la verdad desconozco un poco la industria, pero me imagino que también tendrán viñedos, y ellos podrán también hacer algo de investigación y quizás, no lo sé, harán algo en español. ¿Por qué considerar solamente en inglés? Sí, partiendo con respecto al inglés, sí, en general el estándar científico del mundo y las revistas top, digamos, son en inglés. Entonces, cuando uno restringe el idioma, digamos, a lo menos no está cometiendo alguna aberración demasiado grande. Se nos pueden haber quedado algunas en algo que no sea en inglés, sí, es posible. Y el problema que teníamos ahí era que, por ejemplo, si queríamos incluir español, quizá iba a haber un seco en comparación a por qué español y no francés, digamos. Entonces, finalmente, la decisión que tomamos fue quedarnos en el estándar internacional en términos de producción científica, que es inglés. Y con respecto a los países de donde proviene, hay grupos muy fuertes aquí en Chile. O sea, nosotros acá en Chile hay un grupo, los advisors de Carlos, por ejemplo, el grupo de Sergio Maturana, de Alejandro Macaulay, que son de la Universidad Católica de Chile. Es un grupo muy potente, varios de los artículos provienen de esa línea. De ahí salió, por ejemplo, mi colega Mauricio Vara, que se tituló un poco antes que Carlos y que siguió en esa línea y luego empezó a trabajar conmigo en temas de vino. Entonces, yo diría que Chile, dentro de esos 90, juega un rol importante, a pesar de lo pequeños que son. Y fuera de Chile tenemos harto desarrollo en Estados Unidos, por cierto. Ahí hay profesores con harta, digamos, historia, por ejemplo, la profesora Susan Cholet, que lleva años estudiando este tipo de cosas. Hay algunos experimentos en Australia y luego ya cosas más clásicas, Francia, España. Tiene harto que ver con cuáles son los países que producen el natural. Voy a preguntar ahora si hay tenemos tiempo para una consulta online, no sé si alguien tiene alguna duda. ¿No? ¿Seguimos, no? ¿Ok? Bien. Ok, le damos entonces las gracias a Franco por su presentación. Ya.
Y presentamos a nuestro próximo expositor, Paulo Alves. Voy a salir de aquí. ¿En el chat sí quedó algo? No. Estaba perdiendo si en el chat se había quedado alguna pregunta. Sí. Duplicar aquí. Ocultar. Y ahí estaría un Pablo. Bien, Paulo Galvez es profesor asociado de nuestra Universidad Católica del Norte, aquí en la Escuela de Ingeniería, que es el local en ese sentido. Y él nos va a presentar este trabajo From Farm Supports. ¿No funciona? Espera. Creo que falta algo. Ahora sí. Perfecto. Gracias. Entonces, buenos días a todos. Entonces, como Carlos comentou, soy Paulo Alves, né? Soy profesor acá de escuela y voy a hablar entonces sobre aplicaciones de Data Envelopment Analysis, principalmente aí a redes de transporte, junto com uso de suelo em sentido de agricultura e também de cambios em uso como para uma expansão da fronteira aí da agricultura, aplicação principalmente em Brasil, já. Não vou falar só de um paper, pero seria conjunto aí de alguns papers que aplicamos mais ou menos a mesma metodologia, pero com suas adaptações a cada setor. A soja, a choclo, maíz, né? E a parte de canha de açúcar para a produção de etanol, por exemplo. Então, o título é From Farmers to Ports, porque há uma parte de exportação, que principalmente é a parte aí de soja, né? Então, essa aplicação de ideia a rede de transporte, uso de solo e expansão da fronteira da agricultura em Brasil. Então, só para comentar de forma geral aí, sobre resumo aí de los trabalhos de forma geral. Hoje em dia, então, está aumentando a demanda global aí por a alimentação e também por biocombustíveis, já a parte de veículos elétricos, e principalmente há muita coisa que falam de uma planificação para 2050, já. Então, por exemplo, em Brasil há alguns estudos do próprio governo, por exemplo, de uma expansão aí de necessidade aí de alimentos, de produção de semillas e de biocombustíveis. Então, já tem como, digamos assim, uma ideia de quanto que querem fazer esta projeção para 2050. Então, utilizamos isto em todos os estudos e também uma parte aí de proposta de vias para trenes, já, que também se faz muito planeamento disso em Brasil. Então, utilizamos estas informações e utilizamos DEA junto com outros métodos, como, por exemplo, equilíbrio de redes, aí, modelos de transporte, já, para generar fluxo óptimo para infraestruturas que não tínhamos informação aí, né? Porque são infraestruturas novas, planeadas, pero e aí, que se faz em termos de fluxo ou outras informações, né? Então, mais adiante eu comento um pouco mais sobre isso. E a ideia era fazer esses estudos sempre considerando áreas que não necessitam de deflorestamento, certo? E para minimizar, por exemplo, a emissão de CO2 equivalente aí, em geral aí nestes estudos, já.
Entonces, y después voy a comentar las particularidades ahí de cada uno. Entonces, aquí, sobre los tópicos, dividi em uma parte de motivação e questões, um pouco do contexto do Brasil e destas cadenas de suministros, o framework, e principalmente ideia aí de equilíbrio de redes, quais DMUs utilizamos, indicadores, os modelos, pero não vou entrar muito em detalhe já em termos técnicos. O modelo vou comentar rápido só, pero depois, para os que se interessam, podem mirar em os papers, já em algumas publicações, e sobre os estudos de casos e resultados e políticas aí que demos de sugerência. Então, como motivação e questão, já para os papers, né? Então, como comentei, tinha este aumento da demanda por alimentos e biocombustíveis para 2050 e há uma pressão, então, para aumentar a fronteira de produção de cana-de-açúcar, soja e maíz em Brasil, já? Principalmente estes três, mas óbvio, isto vale para outros produtos também de agricultura. E considerando, então, isto, aí há o risco, então, de deflorestamento, como comentei, de aumentar a emissão de CO2. Depois vou mostrar um mapa do Brasil e onde se concentra a parte com maior produtividade. Então, são, por exemplo, se vamos considerar exportações, estas regiões são lejas de los puertos, ¿ya? Então, se aumentamos a produtividade em uma área que é lejana, e então, para ser lá o transporte, se vai aumentar muito a emissão de CO2, assim como o Brasil é muito dependente de autopistas e de caminhões, ¿ya? Óbvio, há um pouco de barcos em vias por água ou para trenes, já? E estamos tentando expandir isso, já, para ter balance melhor aí para trenes. Pero hasta hoje em dia, então, aún existe esta falta aí de balance, además de outras externalidades aí sociais, ambientais também, né? Como ocorre muito mais acidentes com caminhões, um pouco menos com trenes, e o que menos ocorre seria por via de água para barcos, né? Então, a ideia é equilibrar um pouco mais isso e diminuir lá os pontos que não são desejáveis. Então, só para ter uma ideia, esta informação foi de estudo aí durante meu pós-doc, então está um pouco antigo, mas na época, o investimento em infraestrutura aí de transporte de carga foi de 37, de um aumento aí de 37% hasta 2017 e ano mais aí, 61% para aumento aí de produção de soja e maíz, né? Então, o investimento é muito maior em la produção que em el transporte, por exemplo, né? Você vai em déficit aí que não está acompanhando, então, né? Então, isso vai generar mais emissões, mais energia que vão gastar, combustíveis, etc. Então, como questões, planteamos algumas questões aí, como iríamos evaluar o desempenho, certo, regional. Então, considerando a produção, o transporte, ou seja, uso do suelo, a infraestrutura multimodal de transporte e esta parte de sustentabilidade, né? Criamos também, principalmente em los estudos com soja, a parte aí de como que iríamos criar estes
cenários e os cambios para o futuro, né? Considerando mais vias para trenes, né? E o transporte por trenes. E qual corredor verde de transporte deveria ser priorizado aí para diminuir as emissões de CO2? E esse trade-off aí entre, por exemplo, dentro do próprio uso do suelo, onde que se vai fazer a plantação para e depois o transporte. E em Brasil temos algo que se chama, é um programa Renova Bio, né? Que tem um incentivo para usar biocombustíveis e diminuir o uso aí de combustíveis que são fósseis, né? Então, enfocando em etanol e veículos elétricos. Então, também, um dos estudos consideramos isto para verificar também, desde a pandemia, né, o impacto da pandemia em isto, em crédito de carbono, essas coisas. Né? Então, sim, são 6 estudos, já, sei que são muito... ao mesmo tempo que a base, já, como os métodos aplicados e a ideia de que é necessário plantar soja, maíz e cana-de-açúcar para obter isto, os resultados finais e os fines para a conclusão de isto e sugerências de políticas são distintos. Já. Então, sobre contextualização aí um pouco do Brasil, vou mostrar uns mapas que já comentei um pouco, que então somos dependentes de autopistas, temos pouco almacém dentro das áreas de produção, a maioria são externas, né? Então, isso também pode generar alguns problemas aí. Además do risco de deforestamento, como comentei. E aqui temos os mapas. Então, por exemplo, a maior produção se vai concentrar acá, no centro-oeste acá de Brasil. Antigamente era mais ao sul, mas no sul já está como... Não é possível expandir mais, já? Não temos muita área mais. Acá temos, pero há o risco de deforestamento, já? Há uma lei que não se poderia produzir acá em el norte, já principalmente na região de Amazônia, é uma porcentagem muito baixa que é autorizada, né? Hoje em dia estão tentando cambiar isto, pero para conservar a floresta, já? Então não se pode produzir acá. E uma região nova que está em expansão, já, que se chama Mato Piba, seria mais norte, nordeste ali de Brasil, que seria então mais Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, são 4 estados. E o sudeste, acá que também tem uma alta produtividade, mas pouca produção, né? Porque também não tem muito espaço acá. E os puertos, certo? Então, a maior produção é acá, seria então por acá, e os puertos estão todos muito distantes, já? E ao sul é cerca e era muito com uma alta produtividade, mas hoje em dia já não é mais. Temos muito problema agora com cambios climáticos acá em el Rio Grande do Sul, então acá também está mal hoje em dia, então se diminuiu muito a produtividade. Acá, só para ter uma ideia, acá seriam as vias para caminhões, já, autopistas, e acá seria a parte em azul de águas, já, para barcos, em naranja, o que temos de infraestrutura para trenes. Como podemos ver, aún não temos muita coisa acá, que é a principal produção, então é mais a parte de autopistas. E, óbvio, você pode ter um transbordo em algum ponto, né?
E estes em gris eram, na época, a parte de vias para trenes futuras planeadas, já? Algumo disso já se empezou em dia, já? Pero em uma época era completamente novo, tá? Você teria isso. E isso seria principalmente para usar em os estudos com soja e maíz, e acá seria o de cana-de-açúcar. E é próximo também a la região, já seria um pouco do centro-oeste, pero onde tem soja, e um pouco do sudeste acá, já. Há algo acá que se estava aumentando, pero não muito, e aquelas plantas de produção, já. A concentração, então, é por acá mesmo. Então, agora, falando sobre o método, então, a ideia seria aplicar uma construção aí de um índice logístico junto com produção, né? E aplicando equilíbrio de rede de ideia em um framework acá, temos este flowchart aí, para hasta chegar em um resultado final de recomendações de áreas para expansão. Okay? Então, assim, de forma de um resumo seria, então, na verdade, dependendo do estudo, cambiamos a ordem de aplicar o equilíbrio de rede e a ideia, pero seria, temos isto de aplicar, coletar dados, etc., rodar um modelo de equilíbrio de redes, e então, para generar este fluxo para infraestrutura nova, usar estes dados em ideia junto com outros dados, como de produção, de acidentes, de distância hasta o porto, de emissões, etc. Né? Então, considerando a sustentabilidade aí, variáveis de sustentabilidade também, aplicar a ideia a ser um desempate acá, né? um tie-breaking methods, porque algumas regiões se quedaram como eficientes por igual, né? E então, ao final, evaluar isso e generar as conclusões. Aí temos um modelo acá, que não vou entrar em detalhes, já, de fluxo, de transporte, de equilíbrio de rede. E um modelo DEA SPM basado em holguras. Principalmente acá, era um modelo considerando inputs e outputs indesejáveis, né? Por causa de, por exemplo, de emissões de CO2, acidentes, deflorestamento, coisas assim. E acá um modelo para o desempate, é o tie-breaking method. Que é basicamente, então, mirando os pesos para as melhores variáveis de uma região e os pesos para as piores variáveis de uma região, e fazer desinverter isto, né? Para se quedar tudo como, para se poder maximizar, e essa era uma composição desta métrica. Né? Foi possível entender, creio? Ok. Então, dependendo do estudo, você poderia cambiar a DMU. Então, teríamos como DMUs como as regiões, poderia ser micro-regiões ou municipalidades, né? Apesar de que municipalidades temos mais de 5.000 em Brasil, então é um pouco largo para utilizar assim, ou mais micro-região também. Aí podemos também fazer por corredores, já em o caso do estudo para corredores verdes, já, de transporte. Então, pegamos como, por exemplo, verificamos as origens, todo que iba para os puertos. Então, hicimos uma agregação por puerto e cada puerto é uma DMU. Tá? E aqui, então, você poderia também agregar informações do porto. No, desculpa-me, del corredor, já? Pelo corredor, considerando a origem e o porto. Já? Ou solo ao porto também. Tuve um que foi assim, mas enfocado em los puertos diretos. Aí, como inputs e outputs aí, já? Pensando em uma sustentabilidade também,
Entonces teníamos como inputs costos logísticos por tonelada, tiempo de viaje, ¿ya? El CO2 equivalente de emisiones, un índice de riesgo de deforestamiento, que esto, na verdade, seria considerado como output, pero indesejável, e tratamos como input por justificação na literatura. Parte de riesgo de acidentes, que seria a mesma ideia, de indesejável, entre outros. Né? E outputs, então, toneladas exportadas, o valor agregado aí, a confiabilidade, que você tínhamos em um dos estudos, essa parte de tempo, e que se tinha retrasos ou não, em acordo, coisas assim. E faltou acá, pero a métrica de renovável em um dos estudos aí para crédito de carbono também, né? Então, é possível adaptar isto, né? Dependendo do estudo. Aí, sobre os estudos de caso, então, tuvimos 3 estudos, cada um óbvio, enfocado em uma coisa, pero mais em soja. Então, utilizando como base 2018 e comparando com uma projeção para 2050. Então, criamos cenários com e sem vias para trenes, ok? Pensando, então, em infraestrutura futura, multimodal, aí. E como resultado, por o modelo de otimização, teríamos um câmbio de diminuir de 71% de dependência aí das autopistas e caminhões para cerca de 40%, e subir de los trenes de 25 para 50. ¿Ya? Además de que água, é difícil hacer algum câmbio, pero ter algum tipo mais de infraestrutura aí para subir de 4 para 10% aí, mais ou menos. Okay? E isto iria diminuir, então, a quantidade de quilos de CO2 por tonelada transportada, dependendo do caso, porque teríamos vários cenários, né? Então, uno iba principalmente, que foi o resultado principal, de 29 para, de 22 para 19, ok, mais ou menos um pouco mais de 10% aí de redução, e 18 em um outro estudo, e também um pequeno câmbio acá em o dinheiro que se vai utilizar por tonelada. Né? Sim, na verdade, é possível diminuir as emissões, considerando também a parte econômica, que você vai ter uma grande economia, mas não vai subir. Né? Isso é bom. E a produção para atender a demanda de 2050, sem usar florestas. Né? Aí acá temos um mapa aí dos resultados, né? De onde enfocar aí a produção para diminuir as emissões. Pero um foi mais... estes primeiros acá foram 4 cenários com infraestrutura futura, um outro acá só aplicando ODEA, também aqui com nos pontos indicando onde expandir a produção. Né? Então, se recordamos antes, não teria muita coisa acá. Né? Então, se recomenda para cá, porque aún está cerca da área com maior produtividade e um pouco mais cerca de los puertos. ¿Ya? E acá não é possível expandir, nem acá. Há 2 regiões só, pero não muito. Há uma lista aí de todos os puertos e com e sem infraestrutura, comparando os dois, já, só para mostrar acá que os que têm infraestrutura futura de trenes costumam ser melhores que os anteriores, exceto os que estão ao sul e os que já têm que estão cerca já do porto. Né? E isso seria principalmente o caso de soja e maíz, e para a parte de etanol também, isso foi utilizando uma metodologia similar, e é mais ou menos a mesma ideia,
generar cenários para expansão da plantação de cana-de-açúcar. Então, acá seria a área necessária para expandir, para utilizar o etanol como biocombustível e como em veículos elétricos movidos em base de celdas de etanol, né? Uma tecnologia específica aí então, híbrido aí entre etanol e veículos elétricos, e vamos a necessitar aumento aí considerável aí de área de plantação de cana, né? Pero todo sempre considerando principalmente em recuperação de áreas, câmbio do uso do suelo, pero sem considerar floresta, né? Então, sem deflorestamento, ok? E esto, aí como recomendação, temos lá as recomendações de quais infraestruturas aí para os trenes para expandir, né? Qual corredor verde priorizar, ou quais áreas plantar uma soja ou maíz ou canha-de-açúcar, para atender estes os objetivos para 2050. Assim como na expansão do programa Renova Bio. Aí temos umas referências acá, que são as que me basei em minhas publicações acá para fazer esta apresentação, e é isso, né? Tem meu contato, se querem. Bien, en honor al tiempo, tenemos tiempo para una consulta, si hay alguna pregunta por ahí. Online. Yo tengo una pregunta con respecto al tema de la sustentabilidad. Por ejemplo, ahí usted mencionaba que uno de los criterios de la agricultura era también la sustentabilidad, pero principalmente lo que se vio era la parte donde poner la planteación y en qué estado, y con respecto a cuál vendría siendo el tipo de conexión que tiene que hacer con la sustentabilidad y cómo se vería dentro de la decisión de en qué posición ubicar la plantación de cada tipo de cultivo. Como resultados e por as variáveis utilizadas, então, expandindo em uma direção que foi encontrada por el modelo, no informei acá, pero há uma tabla com as porcentagens de cambios que era necessário fazer para atingir a meta, já? Então, associada a esta diminuição de CO2, de utilizar mais, óbvio, também como recomendação, a parte multimodal que vai generar menos também emissões, assim como sem deflorestamento, uma economia com o uso de combustíveis. Seria principalmente enfocado em isso, já? E é na parte social que consideramos como variável social, associado a los acidentes que se podem ocorrer cerca de las vias de transporte e de las cargas. E que mais? Estes são os principais, né? que consideramos. Você responde todo? Sí. Ok, bueno, le damos las gracias a Pablo. Y le damos la bienvenida entonces a nuestro último expositor, el doctor Aldo Quelopano. Ok, nos están preguntando, bueno, ahí depende de los relatores, pero si se va a compartir la presentación, ¿no? O el artículo de la presentación. Bueno, me imagino que quieren una copia de la presentación. Sí. Así que ahí pago lo bueno. Para los expositores. Algunos que están en Open Access,
No sé el periodo de embargo de los otros, pero sí, al menos el link yo puedo pasar y algunos el paper. Perfecto, gracias. Sí, ahí no escribían al correo del profesor Pablo Alves. Sí. Ahí se ve bien, nos escuchan bien personas que están online, creo que sí. Bien, bueno, el doctor Aldo Quilopana es director del Departamento de Ingeniería de Sistema y Computación de la Universidad Católica del Norte, en nuestro campus central en Antofagasta. Y él nos viene a hacer esta interesante presentación sobre nuevas técnicas, nuevas tecnologías para resolver problemas complejos de optimización. Así que, bienvenido Aldo, muchas gracias. Cuéntame si te funciona el transitor. A probar para ver si sí. Sí. Bueno, buenas tardes a todos y todas. La verdad es que agradezco muchísimo esta oportunidad de viajar aquí a Coquimbo, encontrarme también con varios colegas que en su momento conocimos e interactuamos. Y bueno, tener el honor también de poder hacer esta presentación para el Chivo. Tal como se hablaba en la introducción, la idea aquí es básicamente mostrarles una serie de investigaciones que hemos estado realizando. Tiene sus limitaciones, obviamente, con respecto a una tecnología nueva, emergente, que se llama computación cuántica, y cómo esta se relaciona con problemas de optimización. La motivación de esto surge durante mi doctorado, que fue en ingeniería en minas, ¿ya? Sucede que en ese tiempo, si bien es cierto, mi background es todo de computación, nos enfrentamos a un problema que se ataca muchísimo desde la parte de investigación de operaciones, que es la planificación minera estocástica en minas de cielo abierto. Existe mucha literatura, muchos esfuerzos al respecto, y es un problema bien complejo, es lo que nosotros conocemos en computación como NP-hard, y por lo tanto los niveles combinatoriales acá son muy grandes, y a pesar de que se ha estado estudiando hace 60 años, se sigue estudiando porque cada vez se encuentran más complejidades para añadir, o realismo, mejor dicho, hacia los modelos. Yo no quiero detenerme demasiado en esto, pero solamente comentarles 3 complejidades que son las que yo he estado trabajando principalmente, obviamente en modelos estocásticos, ¿ya? Principalmente debido a la ley. Uno cuando extrae, ¿cierto?, el mineral desde la tierra, la forma usual es que se estiman los valores, pero en realidad eso está errado. Aún así gana mucha plata la minería, tengo que decirlo, por eso es rentable y todo el tema, pero se ha visto de que deja de perder entre un 10 a un 25% de lo que ellos habían pedido. O sea, dejan de ganar esa plata, producto de la incertidumbre. Bueno, hay todos unos temas de trabajar con escenarios, algo que los geólogos hacen muy, muy bien. Enfoque holístico. La mayoría de las investigaciones se centran solamente en una parte de la cadena de valor del mineral, en la extracción, no considerando etapas posteriores, como por ejemplo la planta, que siempre hay peleas aquí entre la mina y la planta porque se sacan ciertos minerales y la planta dice, no, pero es que eso no es lo que te pedí, porque en definitiva no puedo sacar bien el metal, ¿cierto? Y aquí se forma una serie de... Entonces la idea, la gran utopía aquí, bueno, espero que no utopía, pero el gran desafío es, ojalá, tener un gran problema de optimización que sea capaz de incorporar varias etapas, ya, al mismo tiempo. Y por último, existen algunos intentos de mezclar varios temas de distintas etapas de la cadena de valor del mineral, pero son poco profundos. Y aquí existe otro tema bien importante, que son los modos de operación, que ya es empezar a agregar, discretizar la forma en que se trabaja la planta, por ejemplo, la configuración que tienen las plantas mineras para poder procesar eficientemente el mineral. Entonces aquí hay un montón de cosas que si quieren después podemos conversar, y que es bien, a mí me gusta muchísimo. De hecho, vengo llegando de la conferencia APCOM, que es el acrónimo de computación aplicada e investigación de operaciones a la industria minera.
Es el evento más importante del mundo y está investigación de operaciones ahí y computación metida. Así que si lo pueden mirar después, sería bien, bueno, porque es muy importante. Bueno, ¿qué es lo que estaba haciendo? La verdad es que hay hartos papers que puedo hablar sobre el tema con respecto a los tres primeros aspectos, ¿ya? Las soluciones exactas, aquí nos vamos, si bien es cierto, hay muchos modelos, varios colegas sacan sus modelos, los solucionan con Gurobi, con Simplex, súper bien, pero aquí vamos a enfocarnos en problemas que van más allá, o sea, que no son capaces de ser resueltos por solvers tradicionales. Lo que se ha hecho generalmente es pasar a metaheurísticas, pero todos sabemos que las metaheurísticas no garantizan el óptimo y tienen ciertos sesgos relacionados. Algo que, bueno, también tiene su gran contribución. Yo personalmente he estado trabajando con variable network design, principalmente en mis publicaciones, y está entrando en inteligencia artificial. Que todos dicen inteligencia artificial, pero en realidad aquí, particularmente para lo que es la planificación minera, no existe todavía una certeza de la idoneidad de la inteligencia artificial para atacar problemas que estamos tratando de abordar. ¿Ya? Entonces hay una serie de discusiones al respecto, entonces hay harto campo ahí para entrar a experimentar. Y bueno, y la computación cuántica, que eso es lo que estamos tratando de meter aquí. ¿Cuál es la idea de la computación cuántica? Más que agregar aprendizaje, digamos, más inteligencia, por ejemplo, en el caso de inteligencia artificial, nosotros tratamos de enfocarnos en rapidez, tratar de hacer las cosas más rápidas. Los gobiernos, las instituciones han estado invirtiendo un montón de dinero en esto. No sé si han tenido la posibilidad de escuchar, yo sé que de repente los términos son más nuevos, pero existe mucha inversión al respecto, porque si bien es cierto la tecnología todavía no está madura, ¿ya? No es como que uno vaya al supermercado todavía y encuentre o alguna tienda un computador cuántico, no es tan así, pero se sabe que de aquí a 5 años ya va a ser más accesible. Entonces se está invirtiendo mucho en esto. Y Chile no es la excepción. Chile tiene como el Ministerio de Ciencia, tiene ahí un gran puñal en el corazón de haber llegado tarde a lo que es inteligencia artificial. Se están haciendo muchas cosas, ustedes conocen, pero está esa sensación. Por lo tanto, es que ya se está trabajando a nivel ministerial en, bueno, el año pasado se sacaron las recomendaciones y desafíos para fortalecer el ecosistema cuántico, y este año estamos trabajando en la Estrategia Nacional de Tecnologías Cuánticas. Digo estamos porque yo soy parte del comité de expertos que estamos trabajando en esto, para sacar la Estrategia Nacional de Tecnologías Cuánticas a fines de este año. ¿Ya? De hecho, es muy probable que a varios les llegue invitación para poder participar en unos debates que tenemos que hacer. Ya, ¿qué es lo que se espera de la computación cuántica? ¿Ya? ¿Por qué todo este revuelo y todo? Bueno, porque nosotros esperamos que, o sea, lo que se espera es acelerar la solución de problemas complejos, ¿ya? Aquellos problemas, insisto, que no son capaces de ser resueltos en tiempos razonables, ¿ya? Con computadores tradicionales. El computador tradicional va a seguir existiendo, ¿ya? O sea, nosotros, esto funciona bien con computación tradicional, no necesitamos computación cuántica, sino que necesitamos solamente para ciertos problemas, lo que se habla mucho, y aquí, bueno, el colega Daniel San Martín, de aquí de esta escuela, ¿cierto? Conoce estos temas. Estamos hablando de software híbrido, es decir, ser capaz de poder elaborar soluciones que tomen lo mejor de ambos mundos, ¿ya? Aquí no es solamente cuántico, son de las dos. Superar barreras algorítmicas clásicas, ya aquí el algoritmo que más se ocupa como caballito de batalla, digamos, es el algoritmo de Grover. Para aquellos que más o menos están familiarizados con el tema de las búsquedas en un conjunto de datos no ordenados, sabe que en definitiva el poder buscar en un conjunto de datos tiene, o sea, el método más, digamos, carretero, por así decirlo, es n, ¿cierto? Porque tengo que revisar cada uno de los datos. Cuando es ordenado, sé que es log n. Bueno, aquí tenemos raíz de n cuando son desordenados. ¿Ya? Eso significa que hay una ventaja cuántica con respecto a lo tradicional. ¿Ya? Eso es lo que se está. Y obviamente buscar nuevos paradigmas de procesamiento. Sin embargo, no todo es oro, ¿ya? Hay promesas exageradas en muchos medios y marketing aquí, de por medio. Hay limitaciones de tecnologías actuales,
¿ya? O sea, la cantidad de qubits que uno puede procesar, el computador más potente, estamos en el orden de los 1000 algo qubits, ¿ya? Nosotros en nuestro computador tenemos cuántos teras de bytes, que es como el símil, y hay desafíos en estabilidad y control, porque a la medida que estos computadores van creciendo, la interferencia que existen entre los qubits, se genera esto que es como el ruido, ya que le han puesto como de una manera más simple el ruido, y hace que los cálculos no puedan ser tan certeros. ¿Ok? Entonces, como un disclaimer, lo que voy a presentar ahora es bueno, o como parte de nuestro trabajo, ¿ya? Es llegar a tener en el futuro, ¿cierto?, establecer ventajas cuánticas o ventajas con respecto a lo tradicional. O sea, es dejar todo listo para que cuando lleguen los computadores no tengamos que recién empezar ahí a pensar ¿y cómo podemos hacer esto? ¿Y cómo podemos ocuparlo? Sino que llegan y ya los utilizamos. Y aquí me baso en lo que aparece en un extracto justamente del conjunto de recomendaciones de las tecnologías cuánticas que hicieron el año pasado, que la idea es, o sea, justamente construir algoritmos cuánticos, ¿ya?, para estar preparados para la llegada del hardware adecuado. Ese es el objetivo. A ver, tengo que hablar todas estas cositas como más o menos rápido. ¿Por qué hablamos de que los computadores cuánticos son más rápidos que los tradicionales? Básicamente porque los tradicionales trabajan con esta dicotomía 0 y 1, prendido y apagado, ¿cierto? Es binario. Lo que hace la computación cuántica es que trabaja en un conjunto de estados entre 0 y 1. Entonces yo tengo el ket 0 arriba, el ket 1, y entre medio existe un entorno complejo, pero complejo de la perspectiva de números complejos, donde existe una probabilidad, ¿ya?, de que ese qubit esté entre esos valores. Entonces, ¿qué es lo que me permite esta superposición, que es el concepto físico que nosotros utilizan? En que yo soy capaz de, al mismo tiempo, analizar varias opciones. No tengo que estar analizando secuencialmente, sino que al mismo tiempo puedo analizar varias. Hay otros conceptos más, como interferencias, amplitudes, mediciones, que no vamos a entrar acá, pero esto es como lo más relevante. Y para poder también tener un contexto, tengo lo que es las tecnologías cuánticas, de manera general, la computación cuántica, y nosotros vamos a ver cosas de aquí, optimización cuántica, que es un subconjunto. Ahora, los problemas de optimización, cuando nosotros los atacamos con temas de computación cuántica, tenemos obviamente la parte de la formulación matemática, pero también yo necesito preocuparme de algoritmos. ¿Ya? O sea, no puedo desagregar esas dos cosas. ¿Ya? No existe tampoco tal cosa como un Gurobi cuántico. ¿Ya? De hecho, no sé si alguien tuvo la posibilidad, pero hace un par de semanas Gurobi justamente estuvo lanzando unas charlas a nivel internacional hablando de computación cuántica. No tienen todavía y están lejos de sacar un Gurobi cuántico, así que por eso hay que preocuparse de las dos cosas, no solamente la formulación, sino que además de la parte algorítmica. Ya, entonces vamos a empezar a ver eso primero. Y dentro de lo que es algoritmos, existen varios tipos de para realizar computación cuántica, nosotros vamos a ver el computación cuántica basada en compuestas. Entonces aquí entramos con algoritmos variacionales. ¿Qué es un algoritmo variacional? Tal como dice ahí, es un método híbrido cuántico clásico, es decir, que ocupa igual aspectos de la computación clásica, que ajustan parámetros de un circuito cuántico para minimizar un hamiltoniano que representa el valor a resolver. Ya, esto parece trabalengua, pero vamos a empezar a sacarle un poco a despejarlo un poco. ¿Qué es la minimización del hamiltoniano? Bueno, el hamiltoniano representa un problema en términos de energía. Es muy utilizado por los físicos, pero para nuestro tema de optimización es la traducción del problema de optimización al lenguaje cuántico. O sea, yo tengo que tomar mi problema de formulado, ¿ya? Digamos, a través de una programación entera mixta, o entera o binaria, y tengo que llevarlo, vamos a ver más adelante, a un problema cubo, quadratic constraint binary optimization, y después pasar a un hamiltoniano. ¿Ya? Y ese hamiltoniano es el que hace la conversa, por así decirlo, con el lenguaje cuántico. Y este problema no tiene que tener restricción. Por lo tanto, aquí nos vamos a encontrar con nuestros queridos amigos penalizaciones, que nos van a penar hasta el infinito.
Ya. Algo que siempre preguntan. ¿Puede ser lineal o no lineal? Bueno, en realidad puede ser lineal o no lineal siempre y cuando se pueda llevar a este hamiltoniano. Es decir, primero se puede pasar un cubo, después se puede pasar el hamiltoniano. Ya, el parámetro de un circuito cuántico. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que trabajar dentro de este algoritmo con un circuito. Parecía un circuito de estos que, no sé, como electrónicos, pero hay que hacer un circuito, en este caso, con compuertas cuánticas, ¿ya? Eso es algo que no voy a entrar a definir. Y, bueno, y esto parte de que es híbrido cuántico clásico, porque un optimizador clásico ya va a ayudar en este proceso de reducir la energía, ya del Hamiltoniano. Ese es como más o menos. Ya, entonces nosotros hemos visto dos algoritmos que hemos estado trabajando. Estos algoritmos tienen sus ventajas y desventajas. El algoritmo QAOA está diseñado para resolver problemas de optimización combinatoria, pero solamente con variables binarias. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que hemos tenido que hacer en definitiva aquí? Es discretizar nuestros problemas, ya para que podamos trabajar con ellos. No voy a entrar a explicar todo esto que está aquí, solo me quiero enfocarme en que yo tengo mi hamiltoniano, que representa el costo de energía, ¿ya? Bueno, en este caso el QAOA tiene otro hamiltoniano, pero es interno y es estándar, generalmente. Hay parámetros que yo tengo que ajustar, y esta es la profundidad de Lanza, es decir, qué tanto se repite este circuito para poder ir encontrando el mínimo en este hamiltoniano, ¿ya? Que se repita acá. Yo estoy repitiendo aquí varias veces mi camino. Esta es una representación visual. Básicamente tengo mis entradas, mis qubits, y voy repitiendo paso por paso, ¿ya? Digamos, esta parametrización dentro del circuito, hasta que soy capaz de medir el resultado. Ese resultado yo lo analizo, veo si es el mínimo posible, o sea, digamos, voy obteniendo cada vez valores más pequeños, y voy repitiendo este proceso hasta que converjo hasta el valor mínimo. El BQE, que es el Bidirectional Quantum Eigensolver, ¿ya? A diferencia del QAOA, que está explícito para problemas combinatoriales, aquí de plano se dedica solamente a la minimización de la energía, ¿ya? Entonces, esto deja un poco más libre, digamos, para trabajar con el ANSA. El ANSA puedo probar distintos tipos de ANSA y puedo de alguna manera buscar mejores estrategias para que esto resulte más bien. ¿Ya? Bueno, también tiene parámetros que yo tengo que de alguna manera estar ajustando. ¿Ya? Y este es básicamente digamos, el proceso donde yo tomo mi circuito, o sea, ingreso las variables, tomo mis circuitos, obtengo mi valor, perdón. Después, a través de un optimizador clásico, ajusto estas variables, y esto lo repito mientras que logre o vaya obteniendo cada vez valores más pequeños de este hamiltoniano. Ya, esa es como la parte más computacional. Quise pasarla más rápido. La formulación matemática. Aquí nos vamos a ir a la parte más industrial. O sea, investigación de operación. Tal como les adelantaba, lo que nosotros aquí tenemos que hacer es llevar nuestros problemas a un Quadratic Constraint Binary Optimization, o en realidad a problemas binarios, ¿cierto? Sin restricciones, cuadráticos, ¿ya? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué necesitamos esto? Es porque en definitiva estos tipos de problemas tienen esta forma, ¿ya? Donde mis variables, o sea, donde toma mucha importancia una matriz de relaciones, que es la matriz Q, que me permite a mí de alguna manera tomar mi problema y llevarlo como una especie de fórmula, para no tener que estar haciendo tantos cálculos para poder llegar después a utilizar los algoritmos cuánticos. Bueno, aquí tenemos la ventaja de que las variables binarias, ¿cierto?, elevado al cuadrado va a ser lo mismo que no elevado, entonces ahí yo puedo establecer esta relación. Y esta matriz, como dije, nos permite generar cosas como de este estilo, donde, bueno, tanto las filas y las columnas son las mismas variables, que en definitiva cada intersección va mostrando cuál es el valor que existe, ¿cierto?, o la constante que acompaña a la combinación de variables, o a la misma variable elevado al cuadrado. Ahora,
Esto que está aquí a la derecha, o sea, a la izquierda, es el problema de cubo. Fíjense que este problema tiene que ser de minimización porque mi hamiltoniano necesita ser minimizado. Entonces, para poder pasar desde aquí hasta acá, yo ocupo un cambio variable. ¿Ya? Que para efectos, digamos, de escritura es tan fácil como eso. Para efectos computadores es un poco más complejo, porque en definitiva aquí lo que nosotros utilizamos es una compuerta cuántica que se llama Pauli-Z, ¿ya? Que hace ahí que lleva este problema que es de 0 a 1, en realidad problemas de menos 1 y más 1. Básicamente esos modelos IC, en los que se ocupan. Ya, entonces, optimización a planes viene a largo plazo. Yo ya le había comentado acerca de que yo tengo mi yacimiento, llegan las sondas, establecen, o sea, generan muestras, ¿cierto?, del mineral que está aquí, y en base a eso yo soy capaz de obtener una estimación de lo que hay, ¿ya? Por eso voy a estar aquí en Kriging, no me voy a meter con la parte estocástica, voy a ver solamente la parte de Kriging. Eso me lleva a mí a generar un modelo de bloques, ahí no se ve tal vez atrás o tal vez la pantalla, son pequeños cuadraditos, y en definitiva lo que yo busco acá es tratar de extraer esto para maximizar mi macro. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nosotros lo hicimos? Bueno, de la manera más simple, tomando 1, si el bloque tiene que ser extraído, 0, si no es extraído. Básicamente eso. Entonces la idea es encontrar este conjunto de bloques que maximice, ¿cierto?, el bundle project. Aquí estamos hablando por todos los bloques, todos los periodos, está descontado el valor en el tiempo y la variable, que simplemente me dice 0 y 1. Está sujeto a las restricciones de precedencia. Básicamente yo no puedo extraer un bloque si los 9 superiores no están extraídos. Aquí hay un tema geométrico que tengo que respetar, si no se me cae la operación minera. También hay capacidades de por medio, no puedo extraer más de lo que mi planta, o sea, de lo que mi mina es capaz de extraer. O sea, hay un tema de restricciones de camiones, ¿cierto? O sea, también temas de capacidad de tonelajes que tengo que llevar hacia la planta, no puedo exceder. Y, bueno, que cada bloque no puede ser extraído en más de un periodo. Y obviamente el problema es el final. Estos no son los problemas más complejos, ¿ya? Pero este es el problema con el que nosotros partimos. O sea, bueno, partimos un poquito después. Porque teníamos que partir de algo simple y empezar a complejizarlo, para ir viendo después las capacidades que nosotros teníamos disponibles, ¿ya? Así que este es el modelo que nosotros hemos estado trabajando para poder trabajar con computación. Ahora, tengo lo que es mi problema, ¿cierto? Lo tengo que llevar a mi formulación cubo. Maximización, minimización, básicamente. Y agrego nuestros hermosos amigos de penalización aquí, para cada una de las restricciones, porque esta no tiene que tener restricciones explícitas. Ya les voy a hacer la pregunta de responder cómo llegamos a estos valores, que es siempre la pregunta que sale. Pero fíjense que aquí también lo estamos aplicándolo por cada una de las restricciones. Aquí existe un conjunto de restricciones y en su totalidad estamos aplicando las penalizaciones. Y eso experimentalmente no ha funcionado, por eso lo hemos ocupado, pero ya estamos viendo otras formas de hacerlo más eficientemente. Este de aquí en particular, si ustedes se fijan, quería poner esto. Hemos trabajado principalmente no respetando tanto el menor igual, sino que aquí hemos trabajado con menos el valor, es decir, tratando de penalizar la desviación, pero igual tenemos un artículo que ya mandamos donde agregamos variables de holgura para poder tratar de llegar al exacto. Ahora, ¿por qué no es tan deseable por nuestro lado? Es porque agrega más qubits. Y como son limitados, entonces nos quedamos con problemas más pequeños de los que van a haber sin poder resolver, o con poder resolver. Bueno, aquí tenemos la matriz Q. Yo no quise mostrar la matriz completa de cómo quedaban las formulaciones, solamente quería mostrarles de que es capaz uno de llegar a través de esta matriz Q a generar ciertas fórmulas, que después no importa el tamaño del problema, siempre estoy ocupando lo mismo y me es más fácil llegar a las matrices.
aquí les quería mostrar después cómo llegamos a distintas matrices con los valores basados en las fórmulas que les presenté hace un rato. Los lenguajes de programación que nosotros utilizamos acá. Bueno, Python con Qiskit. Python y Qiskit lo que hace, Qiskit es una librería que genera una simulación. Es una simulación de un computador cuántico. Y para poder validar todo lo que fueron los ejercicios, bueno, obviamente ocupamos Groovy ahí para poder hacer el contraste. Desde ya les digo que como estos son temas de que estamos experimentando, que estamos avanzando, no me saben cuál es la pregunta, ¿y cuánto se demora esto con respecto a Groovy? Groovy se demora, un problema esto que a lo más segundos, pero generalmente en el orden de los milisegundos. Aquí se demora 1 hora en computación cuántica porque estamos simulando. ¿Ya? Ya les voy a mostrar justamente en esta diapositiva. El acceso a los computadores cuánticos es bastante restrictivo, muy restrictivo. Nosotros hemos podido correr experimentos en un computador real cuántico de 3 qubits. Son 3. Es decir, 3 bloques en definitiva. Entonces, hemos corrido en más, hasta 32 bloques hemos llegado con simuladores cuánticos. Y aquí está el gran problema, el simulador. Porque el simulador, no sé si alguien ha hecho este experimento, pero correr algo, por ejemplo, incluso en computadores tradicionales, un sistema operativo dentro de otro sistema operativo siempre va a ser más lento que correr directamente encima de la máquina. Aquí estamos simulando algo, o sea, se demora mucho más el poder llegar a algo que, o sea, para emular los cómputos reales en un computador. ¿Ya? También hemos estado ocupando Google Colab y un nodo del clúster de la Universidad Católica. Estos han sido dos de los ejercicios que hemos estado viendo, como les explicaba hace un ratito, en el computador real, con 3 qubits. Ya hemos estado trabajando con cosas como eso, y en el simulador con cosas ya un poquito más elaboradas, pero dentro de lo que es digamos, igual, casos de juguetes que nosotros leímos. Y bueno, ya hemos tenido limitaciones de que con más de 32 se nos cae por memoria el computador. Pero hemos encontrado el óptimo. Dentro de lo poco que hemos podido hacer, hemos estado avanzando y encontrando temas del óptimo. ¿Ya? Como dije, estamos hablando aquí para cuando son muy condensadas las relaciones entre los qubits, eso me da efectivamente como 1 hora más o menos para poder obtener una respuesta. Pero estamos siendo capaces de encontrar el óptimo. Y estamos haciendo más avances con respecto a esto, en cuanto a que estamos analizando otras formulaciones, otras formas también de atacar el problema para ver si podemos utilizar más qubits más eficientemente. Yo no quiero terminar con conclusiones, sino que simplemente con varios desafíos y oportunidades de investigación a su vez. Porque de eso sale, de los desafíos sale la oportunidad de investigación. ¿Vamos a probar con mejores computadores? Sí. Estamos postulando proyectos justamente para poder acceder a computadores que están más caros, pero que nos van a permitir probar con más qubits. ¿Sí? También anoche mismo tuvimos una conversación con una empresa de Australia para ver si es que podemos lograr estos acuerdos. A medida que el modelo se ha vuelto más complejo, la búsqueda de cuáles penalizaciones se han tornado más desafiantes. Eso ya, digamos, sabíamos que iba a ser así. Por eso estamos trabajando aquí con Pablo Miranda, sí, Pablo Miranda, justamente en aplicar lo que es bien conocido, ya partir con los valores de las penalizaciones basados en los valores sombra, ¿cierto?, del dual, trabajar con relajación lagrangiana para tratar de ir encontrando los valores óptimos, etcétera, etcétera, etcétera. Consideramos que contamos con un ansatz prometedor para BQE, aunque estas pruebas, o sea, nos faltan pruebas por realizar. Para el caso no del QAUA, sino que el BQE, hemos estado trabajando con distintos ansatz, hemos tenido buenos resultados, pero nos falta, yo creo, todavía experimentar. Y para nosotros es importante trabajar con el BQE porque hemos notado que es menos pesado, digamos, en cuanto a ejecución que el QAUA. Entonces creemos que podemos llegar a más qubits utilizando el BQE que el QAUA. Y por último, estamos buscando emplear métodos que manejen variables continuas. Eso es lo que nosotros vamos a iniciar, o sea, finalmente, para poder llevarlo ya a llevar un mayor real. Así que esa es mi presentación. Yo sé que hay varias dudas, pero las podemos igual tener un pedacito porque sé que estamos en la hora. Contento de recibir si
Okay. ¿Alguna consulta del público? Bueno, muchas gracias por la presentación. No conocía esta área, así que dan ganas de meterse. ¿Qué hace pensar y por qué se está gastando tanta plata y energía en esto que va a ser mejor que lo que ya hay? Básicamente por los resultados preliminares que se han obtenido. No sé si alguien habrá escuchado, pero a fines del año pasado, cuando salió, o a principios de este año, el procesador Willow que sacó Google, no sé si lo escucharon. Bueno, es un procesador cuántico que ya demostró que un problema que computacionalmente, con el enfoque tradicional, se demoraría miles de años en resolverlo, se demoró 5 minutos en resolverlo. O sea, como que ciertas como pruebas de concepto han mostrado buenos resultados. Exacto, exacto. Hay mucho aquí todavía de avance. Un poco de lo que le hablaba acerca de la mesa. En la mesa de estrategia nacional, yo diría que el 85% son puros físicos. Y el resto, el 15% restante, un 5 a un 7% son son personas de la industria que están innovando en esto, y el otro tanto puede ser de computación principalmente. Entonces, se sabe, se apuesta, esto es una apuesta, pero los gobiernos no se están quedando atrás, están prefiriendo invertir que quedarse atrás. Entonces, por eso es que, si tú me dices ahora, claro, yo no te puedo mostrar si, mire, esto lo resolvimos, estos millones de bloques en 0,001 segundos, pero se espera que más adelante se pueda hacer. Lo que pasa es que yo he leído, no sé de esto, pero he escuchado muchos detractores que dicen que físicamente es imposible llegar a computadores con muchos qubits, porque hay mucha interferencia entre ellos. ¿Cuál es tu opinión de eso? ¿Tú ves tan negativo ese escenario o se va a poder lograr rebasar esas limitaciones físicas? Sí, es una buena pregunta. Tengo dos respuestas ante eso. No sé si alguien, tal vez lo debe haber ubicado al profesor Marco Chay. Aquí, ya. El profesor Marco Chay, que es mi profesor años atrás, cuando tenía pelo. También estaba flaco. Yo también. No estaba. Yo me acuerdo de una clase de circuito electrónico, donde él nos dijo a la clase: nunca van a poder haber más de, no me acuerdo, habrá sido 1 millón de transistores en un procesador, porque es imposible, físicamente imposible. Y me acuerdo que nos hizo una ecuación y dijo: no se puede. Hoy por hoy hay más de 9,7 millones de transistores en un... Entonces, claro, ahora es difícil eso porque en definitiva tú puedes contrastar lo actual siempre con lo imaginario y eso no tiene límite. Pero lo dejo igual como antecedente. Y lo segundo, no sé si ustedes escucharon Microsoft, que ellos sacaron también están diciendo que sacaron otro chip cuántico que se llama Majorana One. Ellos basan su procesamiento en un concepto, un enfoque topológico, y ese enfoque topológico, yo estaba conversando con amigos físicos de la Universidad de Antofagasta. Ellos no creen mucho en lo que hizo Microsoft, pero dicen que si llegan a pegarle el palo al gato, es decir, si logran ese chip de verdad, ese tema del ruido desaparece. Y eso ya es dejar la pista abierta para que el desarrollo súper fuerte. Aldo, tenemos una pregunta de la audiencia. ¿Cuál nos dice si has tenido la posibilidad de, aparte del problema de planificación minera, ver otros problemas combinatoriales donde potencialmente se podría aplicar esto? No, y es por eso que yo estoy muy contento de venir para acá y ojalá que alguien se interese. He estado tratando de hablar con varios colegas del área industrial, porque hay me gustaría explorar. Creo que es súper interesante explorar esto, como les decía antes, tener todas las formulaciones para que cuando llegue esto corra. Entonces la respuesta es no lo he explorado. Estamos sí en unos trabajos con matemáticas, pero no para ver problemas, computación cuántica, pero no problemas de optimización. Perfecto. Para poder profundizar más en el tema de los computadores cuánticos, ¿por dónde nos recomienda así como investigar, libro, algo? Esa es una buena pregunta. Hay un libro de Cambarro que es muy bueno, de ahí, Cambarro con Barro, ahí por último me das tu correo, te lo puedo mandar,
que yo creo que es como el que nosotros nos ayudó para meternos en estos temas. Está el correo de Alde Golpe después. Sí, ahí también sí, está mi correo y todo. Y lo otro es que cada vez han estado saliendo más como cursos gratuitos también, que uno puede empezar a aprender lo que son los fundamentos. Yo hace poco supe de uno que duraba como 2 meses y te enseñan todo lo que es los fundamentos. Claro, esta empresa en definitiva después de eso te dicen, ya, ahora te vendo el otro curso que es más pro y te sale más caro, pero por último ya tienes toda la base, digamos, más fundamental. Y lo otro, y eso es algo que tengo que conversar aquí con los colegas, nosotros ya partimos, por ejemplo, en Antofagasta con Fundamento de la Computación Cuántica, un electivo que nosotros tenemos, y sería bueno tenerlo acá también para... aquí hay que empezar a colaborar, o sea, esa es la idea. Hay un paper también, recuerdo, que era bien interesante de optimización cuántica, ¿te acuerdas? Que lo Sí. No, sí, hay temas y formas también en las cuales tú haces como los traspasos hacia los colores cubos y todo esto. Tengo una consulta, si bien por último se ha trabajado con simuladores, cuando se trabaje, o sea, pensando en que se va a trabajar directamente con un computador cuántico, se han mirado cómo van a corregir ese problema o tratar el problema del ruido. Mira, nosotros, este tema existen como varias miradas, o sea, o varias líneas de profundización. Bueno, tú has estado trabajando más en la parte de la ingeniería de software híbrida, que eso para mí es todo un área que yo no. Aquí voy a ser un poco más pasivo con eso, o sea, no creo que nosotros nos podamos meter tanto en tratar, porque o sea, uno es limitado en las investigaciones, tratar de lidiar demasiado con el ruido, ¿ya? O sea, nosotros estamos pensando aquí, o por lo menos el enfoque que tenemos hasta ahora, es que ese problema se solucionó y cómo lo podemos desde ahí en adelante construir. Tenemos que manejarlo, sí, muchas veces por el tema de la simulación y saber de esa manera cómo se va a comportar nuestro algoritmo, pero no sé si no nos hemos metido y no sé si nos vayamos a meter dentro del corto plazo en tratar de solucionar el problema del ruido. ¿Hay altos que están metidos en eso? Sí. ¿Sí? Nos habla mucho sobre la forma de optimizar e implementar la innovación de la tecnología, la computación cuántica. Mi duda sería sobre su opinión ¿qué opina de cómo si se llega a dar el caso de que no sea... Usted mencionó que se podría aplicar en casos muy precisos, no necesariamente general o no una opción híbrida. Pero en el caso de que se pudiera aplicar de manera más general, ¿cómo afectaría eso al área general de la industria? ¿De cómo se adaptarían las organizaciones o cómo podría llevar si se masificara de manera más general la computación cuántica? Mira, esa es una buena pregunta. Yo lo he enfocado de una perspectiva solamente, pero yo creo que esto es un debate abierto definitivamente. La razón del por qué estamos desarrollando esto es para lograr mayor rapidez, porque si nosotros logramos mayor rapidez podemos complejizar más nuestros modelos. Eso es como lo que nosotros queremos hacer, ¿ya? Tenemos varios debates ahí con varios colegas, incluso del área más de minas, que ellos dicen, oye, sería bueno agregar más realismo. Entonces, lo que yo esperaría es que de aquí, dentro de los siguientes 5 años, pudiéramos lograr modelos que nos permitan mayor información a quienes toman las decisiones. ¿Ya? O sea, esto no va a ser automático, o sea, o por lo menos la computación cuántica robustece muchas áreas, pero no está llamado a reemplazar, digamos, lo que actualmente se hace, sino que a tener, digamos, temas más informados. Por lo tanto, yo esperaría de que de aquí a 5 años, tal vez 6 años, ya las decisiones se puedan tomar considerando muchas más variables. Y bueno, y con eso espero tener mejores resultados al final. O sea, el hecho de tener mayores casos, por ejemplo, me va a ayudar a tomar decisiones más precisas y dejar la incertidumbre un poco más baja, porque la incertidumbre siempre va a existir como humano y eso es así. Eso. Bien, Agustín. Respecto al simulador, por ejemplo, se mencionaba de que el simulador en este caso no es lo más óptimo para poder
este caso puede haber un problema de computación cuántica, se menciona de que sí es ideal tener un computador cuántico, con la posibilidad de optimizar el pensamiento del simulador se estudia o no se estudia. Sí, se está estudiando. Nosotros empezamos a trabajar el año pasado, estuvimos trabajando con una empresa que se llama Cordevex, que son de Santiago, y ellos se dedican a eso, en cómo tomar los problemas y de alguna manera, con los simuladores cuánticos, tratar de hacerlo más eficiente. O sea, es una línea de investigación, pero ahí tampoco nosotros no nos hemos metido todavía. No sé si nos vayamos a meter porque tenemos un tema filosófico por detrás, que es que ya podemos avanzar harto en aplicar nuevas técnicas, pero después cuando llegue lo nuevo, ¿qué va a pasar con esa investigación que hicimos? Algunos dicen, no, porque igual vas a poder seguir investigando en otras cosas, digamos, profundizando aún más, porque siempre aquí va a haber lo simulado versus lo real. Esto va a seguir avanzando así. Pero hay una línea de investigación que están haciendo algunos colegas. No acá a nivel de Chile. Aldo, aquí tenemos una pregunta. Dice, bueno, gracias por tu presentación. En lo que abordan, dice, ¿es necesario modelar matemáticamente y luego hacer la transformación? ¿No sería mejor ver cómo se traslada a los algoritmos que buscan resolver el problema? ¿No sería mejor cómo se traslada a los algoritmos? Mm. La segunda parte no la entiendo muy bien, pero el tema matemático es porque es el lenguaje mediante el cual nosotros entendemos los problemas. Entonces, por eso es que todos los enfoques que se han estado utilizando a nivel de la literatura, yo no he visto ninguno que vaya como tratar de inmediato a atacar el problema, claro. O sea, hay que modelarlo matemáticamente y después hacer una transformación. Y de hecho, esto también ha sido el tema o sea, el avance dentro de la misma computación cuántica. O sea, cómo yo logro algo que se asemeje a un problema matemático para poder resolverlo. O sea, es todo lo que les dije acá del Hamiltoniano y todo esto. O sea, hay mucha investigación por detrás para poder llegar a esto que ahora se pasa que en un minuto. A alguien se le ocurrió, oye, pero este tema se podría minimizar y aquí podemos hacer el match. Entonces, yo diría que no lo puedo descartar, pero yo creo que la forma más natural de atacar los problemas es modelar los problemas como nosotros, como seres humanos, somos capaces de hacerlo mejor, que es matemáticamente, y después pasarlo a un algoritmo. Perfecto. Bien, pues le damos las gracias a Aldo por su presentación. Bueno, y agradecerles a todos, ¿cierto?, su presencia aquí y invitarlos cordialmente a que recuerden que tenemos el Óptima el 1, 2 y 3 de diciembre aquí en la Escuela de Ingeniería, aquí en la UCN Coquimbo. Sí que eso. Estén atentos ahí a las redes, seguramente pronto habrá otro coloquio en Chile. Así que muchas gracias por su presencia. Y ahí quedan los contactos hechos. Cualquier duda nos pueden escribir a los distintos expositores o a mi persona y yo los contacto con ellos, ¿no? Gracias. Algo